Un cordial saludo para todos ustedes. En este momento, en esta producción, quiero compartir con ustedes una reflexión que he venido construyendo después de observar durante muchos años los sistemas de educación superior principalmente. Y es la relación entre educación superior o educación media, incluso se puede contar ahí, y desigualdad. Podemos estar de acuerdo con la mayoría de las personas que la desigualdad es inaceptable. Se queda personas que tienen unas condiciones extraordinariamente mejores y otras unas condiciones muy difíciles, muy peores. Pero un elemento que es evidente en la historia es que existen diferencias en la calidad de la educación superior. Existen unas universidades buenas, otras de nivel medio y otras muy malas. El tema de la calidad de la educación superior se puede discutir todo lo que usted quiera. Hay grandes movimientos en el mundo hoy que discuten el tema de la calidad y algunos llegan a creer que toda la educación es igual, que no hay diferencias. Bueno, todo eso puede ser cierto. Los hechos que también son ciertos es que ahora existen muchos rankings de clasificación de universidades y siempre aparecen las mismas en los primeros 100 lugares en el mundo. Y en un país como Colombia siempre aparecen las mismas en los primeros 15 lugares. Bueno, ¿por qué hay unas que son mejores que otras? Esa es una pregunta que hay que ir a fondo. Pero el hecho que también es cierto es que la gente, los estudiantes, los aspirantes y los profesores tienen preferencia por aquellas universidades de mayor prestigio académico. Las universidades de gran prestigio en el mundo admiten o le dan oportunidad a muy pocas personas, es decir, son muy pocas las personas aspirantes que logran realmente ingresar y estudiar o trabajar en una universidad de los primeros rankings en el mundo. ¿Eso qué significa? Que las personas que ingresan a estas universidades, estudian allí, son muy pocas, de modo que quienes no logran ya quedan en desventaja. Alguien puede cuestionar esta discusión de que estudiar en las universidades que van en los rankings más altos del mundo no garantiza que las personas sean exitosas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí es cierto es que obtener un título académico de una universidad de estas de prestigio mundial, de los primeros lugares, es más difícil que obtenerlo en uno de los niveles más bajos. Ese es un elemento que quiero dejar claro. El otro, en las universidades de niveles bajos, estudia una proporción mayor de la población. En las universidades de niveles altos estudia un grupo mucho más reducido. De modo que ahí ya hay una diferencia. La primera conclusión hasta aquí es más difícil ser profesor en una universidad de prestigio y es mucho más difícil ser estudiante y graduarse de una universidad de prestigio que en una universidad de nivel bajo. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? ¿Qué hay detrás de eso? Trabajo, disciplina, capacidades, recursos, condiciones previas, etc. Hoy en Colombia están presentando el examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia más de 60.000 estudiantes, de los cuales más o menos el 10% logrará ingresar a la universidad, pues esos son los cupos que ofrece. ¿Por qué si es tan difícil ingresar allá? Porque mucha gente quiere hacerlo. Entonces, el tema de la calidad en la formación, en la educación de las universidades, no se ha discutido lo suficiente y se tiende a quitarle esa importancia, pero es un hecho cierto que marca una diferencia. Entonces, obtener un título o trabajar en las universidades que son de nivel bajo en estas clasificaciones, ya sean nacionales o internacionales, es más fácil. Casi es indiscutible que es más fácil. Pero en el transcurso del tiempo tienden a lograr mejores condiciones de vida las personas que estudian en las universidades de más alto nivel, donde es más difícil. Si la educación es la misma, ¿por qué hay esa diferencia?
Ahora, en Colombia, las universidades estatales, excepto la Universidad Nacional de Colombia, se rigen por la misma ley. Es decir, la institucionalidad de las universidades es la misma. Pero ¿por qué hay tanta diferencia entre universidades estatales en Colombia? ¿No se supone que las condiciones son las mismas? Ahora que está de moda obtener diplomas y títulos por internet, o sea, en la educación virtual, se discute de que cualquier diploma es el mismo, sin importar de qué universidad se obtuvo. Y no es cierto. ¿Qué ha pasado con la educación virtual? ¿Por qué se asocia con mala calidad sin que eso sea cierto per se? Porque la educación virtual tiene un elemento y es la autonomía en el estudiante. Y esa autonomía debe estar revestida de honestidad y transparencia, que el estudiante realmente haga la tarea, haga el trabajo. Pero como la vigilancia no es tan estricta como si fuera presencial, entonces el estudiante no hace la tarea completa. Indudablemente, hay personas, profesionales graduados en sistemas virtuales que son extraordinarios, incluso mejor que si fuera de universidades presenciales. Pero el porcentaje de estudiantes que no tienen las competencias y que se graduaron por sistemas virtuales es mucho mayor que si fuera en un sistema presencial, y más si fueran las universidades que clasifican en el primer cuartil, por ejemplo, o en el decil más alto. El decil más alto es tal vez el ejemplo más claro. Entonces, ¿qué sucede al interior? ¿Cómo funciona una universidad por dentro? Una universidad por dentro es un sistema político, particularmente las universidades estatales. Entonces hay cuatro gremios, cuatro líneas políticas con mucho poder: los trabajadores, los administradores, los profesores y los estudiantes. Y lo curioso es que después de dedicarme durante 20 años a observar este fenómeno en las universidades estatales, estos grupos, cada uno de estos grupos, que llaman estamentos, tiene un poder político y tiene una finalidad política y trabaja para sus propios intereses. Y usa su poder político para incrementar sus ganancias de gremio, de profesor, de estudiante, de trabajador o de administrativo. Y no hay en el centro una discusión, con excepciones, muy pocas excepciones, donde el objetivo sea potenciar o contribuir todos a la educación en términos de calidad. Y entonces, donde los poderes son más fuertes, el conocimiento es más bajo y las calidades son más bajas. ¿Por qué? Porque se sostienen con el poder político, no con las capacidades y las condiciones y los méritos acumulados. Y esto explica en gran parte la enorme diferencia que hay en la calidad de la educación pública superior en Colombia. Es decir, que los actores al interior de las universidades, esto no se dice, no se hace público porque se cree que la educación es algo sagrado e intocable y por eso no se mejora todo lo que se podría mejorar. Entonces, estos actores políticos trabajan usando su poder político para conseguir beneficios individuales y a costa lo que se sacrifica es la calidad de la educación. Por esa razón, las universidades que tienen peores indicadores, cualquiera que sea el indicador que lo mire, son universidades que tienen más poder político interno. Entonces los estudiantes, que pareciera que se habla en general de los estudiantes, pero no es cierto, no todos los estudiantes actúan políticamente, pero sí hay un grupo político de estudiantes que somete y captura a los demás que se dedican pues a estudiar y a relacionarse con la academia y el conocimiento. Y entonces estos luchan por micropoderes internos. No todos los profesores tienen posición política, pero hay un grupo de profesores que usa su poder político para imponer las condiciones y las reglas. Y llegamos a un punto como este, donde se trata de imponer de que la selección de profesores no sea por méritos académicos,
sino que sea por razones de tipo político. Ejemplo, antigüedad, pertenecer a un sindicato, a un grupo político, etcétera, etcétera. Y eso sucede de manera directa o indirecta. Y los estudiantes, son escasos los eventos que se nota que el ejercicio político que se hace tiene una finalidad de mejorar a la educación o a sus compañeros. Los estudiantes siempre buscan defender, esa es la filosofía de los movimientos estudiantiles en Colombia, buscan defender a su gremio. Y su gremio generalmente está conformado por estudiantes de rendimiento académico menor, no siempre, pero con frecuencia eso sucede. Entonces, en estos discursos ni de la administración, ni de los trabajadores, ni de los profesores, ni de los estudiantes que tienen poder político, aparece una intención firme de contribuir a la calidad y de mejorar a las personas menos favorecidas que con dificultades entran a la universidad. Por el contrario, utilizan la universidad para proyectar sus poderes políticos. Entonces, se cree que la educación es la solución a todos los problemas. Quizás sí, pero no es la educación como tal, es el conocimiento. Y el conocimiento tiene un costo. Adquirir el conocimiento y perfeccionar el conocimiento y usar el conocimiento tiene un costo en términos de trabajo, de disciplina, de estudio, etc. Pero esto no se discute con frecuencia en las universidades. Se deja un poco más flexible. Por ejemplo, las universidades tienen mecanismos de evaluar a los profesores, pero o son muy laxos esos mecanismos o no se aplican. Y no se aplican porque los profesores tienen poder político. Pero los profesores, sin embargo, sí tienen el derecho de evaluar a los estudiantes, pero no aceptan que a ellos los evalúen. Entonces, estos mecanismos están presentes en un discurso borroso y pálido que no se ha querido abordar de frente y que administra una ineficiencia en el uso de los recursos que el Estado destina a la educación. Indudablemente que se requieren muchos más, pero también es cierto que gran parte de los recursos disponibles se usan de manera muy ineficiente y se usan para privilegiar a grupos de estudiantes, a grupos de profesores, a grupos de trabajadores o a grupos de la administración. Esta es una discusión que voy a comenzar a desarrollar a partir de ahora para tratar de desmitificar el discurso que no es la educación, es el conocimiento. Es el conocimiento el que resuelve los problemas. Entonces, cuando se atraviesa el discurso de los derechos y la educación como derecho, se borra y, digamos, se coloca una cortina que impide ver lo que hay detrás. El discurso de los derechos, de la educación como derecho, es capturado con intenciones no tan académicas ni tan científicas por grupos de poder. Porque puede tener derecho al conocimiento, pero si no lo adquiere, no lo usa y no lo practica, pues no se lograría el objetivo de mejorar la condición de vida de las personas. Es entender la educación como el escenario en el que se adquiere una herramienta para vivir mejor, y esa herramienta es conocimiento. Y no es un tema de derecho, es un tema de consistencia de las instituciones, de los recursos y de los actores al interior de las instituciones. Entonces, este es un problema político de fondo y que ha sido poco gestionado con interés de bienestar, digamos, por parte del gobierno, y muy bien explotado por estos pequeños grupos que operan al interior de las universidades y que obtienen beneficios personales o individuales o de grupo. Hasta la próxima.